Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del domingo 5 de septiembre del año 2021. En aquel tiempo se marchó Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad, y le ruegan que imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Este evangelio que hemos escuchado es propio del evangelista San Marcos. No se encuentra este milagro de la curación del sordo mudo en los otros evangelios, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Sí se encuentran en Mateo y en Lucas parte de este viaje que Jesús hizo hacia el norte de la región de Israel, pasando a otra región, a la región que se llamaba Ciro-Fenicia. A la Sirio-Fenicia, justamente las regiones de las ciudades de Tiro y de Sidón, actualmente en el territorio del Líbano, es decir, al norte de Israel. Jesús había ido allí, los evangelistas nos relatan el milagro de esa mujer sirofenicia, de esa mujer cananea, que le pidió que curase a su hijita poseída por un demonio, y Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perros, y ella dijo: sí, pero también los cachorritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y Jesús dijo: qué grande es tu fe. Y su hija fue curada de esa posesión del demonio. En ese mismo viaje, nos cuenta San Marcos, Jesús regresó, pero regresó dando una vuelta por oriente, atravesando la Decápolis, que es hacia el este de Israel, en la actual Jordania, y desde allí llegó a la región oriental del mar de Galilea, y es allí donde tiene lugar este milagro de la curación del sordo mudo. Una primera cosa que podemos decir es que Jesús hizo muchos milagros, muchísimos milagros, muchos ni siquiera están contados en los evangelios, pero de los que nos cuentan los evangelios, vemos que Él hace milagros de distinto modo, usando su sacratísima humanidad, pero de distintos modos. Por ejemplo, a veces los hace solo con su palabra. Por ejemplo, una vez que un leproso le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme, Jesús dijo: quiero, sé curado, es decir, su palabra. O por ejemplo, cuando increpó al mar de Galilea para que esté quieto, o cuando resucitó a Lázaro: Lázaro, sal afuera, y Lázaro se levantó y resucitó. Muchas veces Jesús hace milagros a distancia, por ejemplo, el que hemos contado recién cuando curó la hijita poseída de esa mujer sirofenicia. Tu fe te ha salvado, y cuando ella llegó a su casa encontró a la hija curada. Lo mismo sucede con el siervo del centurión, que había ido para encontrar a Jesús y decirle que su siervo estaba enfermo, y Jesús iba a ir a su casa. El siervo le dice: no soy digno de que entres en mi casa, no hace falta que vengas, porque eres poderoso. Y Jesús le dijo: tu fe es grande, y cuando él regresó encontró que su siervo había sido curado. Así que Jesús hace milagros así también a distancia. A veces la gente lo toca a Jesús esperando recibir una curación, como esa mujer hemorroísa que pensaba: con solo tocar el borde de su manto quedaré curada. Y entre los apretujones de la gente ya se hizo un lugar para tocar a Jesús, el borde del manto desde atrás. Y Jesús, dice el evangelista San Lucas, dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido una fuerza de curación que ha salido de mí. Es decir, la gente que buscaba tocarlo para tener gracia. Otras veces es Jesús el que toca con su humanidad. Así, por ejemplo, a la hija de Jairo, él la toma por la mano y le dice: niña, levántate.
o en este milagro que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Jesús usa su sacratísima humanidad tocando. Y tocando, dice el evangelista San Marcos, de un modo muy descriptivo. Dijo, metió sus dedos en los oídos del sordomudo y con su saliva tocó la lengua del sordomudo, diciendo al mismo tiempo una palabra aramea en la lengua que hablaba Jesús, efatá, que significa ábrete. E inmediatamente, dice el evangelista, se abrieron sus oídos y se destrabó su lengua y hablaba normalmente. Así Jesús muestra de tantas maneras el poder de hacer milagros y el poder de hacer milagros en todas las cosas y sobre todas las cosas. Por ejemplo, sobre las mismas cosas cuando multiplica los panes y los peces, o cuando en las bodas de Caná transforma el agua en vino, o el milagro invisible que se realiza en la Eucaristía, transformando el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, milagros sobre las cosas, milagros sobre las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, cuando calma las tempestades, cuando hace callar a los vientos, milagros sobre la salud de las personas, tantas curaciones que nos relatan los evangelistas, milagros mostrando su poder sobre los demonios en tantos exorcismos, milagros incluso sobre las personas que le querían hacer daño, los que se llaman los milagros de majestad de Jesús. Por ejemplo, cuando lo querían despeñar desde una montaña y él pasó en medio de ellos y no le pudieron hacer nada, mostrando su majestad. O como cuando los soldados lo van a buscar a Getsemaní para llevarlo prisionero para su pasión, y él dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, soy yo, y ellos caen hacia atrás de bruces porque la majestad de Jesús los derriba por tierra. Milagros también sobre la misma muerte, como se ve en las resurrecciones que cumplió en su vida y en la resurrección de sí mismo 3 días después de morir. Así Jesús se muestra poderosísimo. Él dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese es nuestro Dios, nuestra cabeza, nuestro hermano, quien es infinitamente todopoderoso. Se muestra así, en estos milagros, la veracidad de su encarnación, del hecho de que Él es verdadero Dios, pero al mismo tiempo verdadero hombre. Es Dios y hombre porque el poder de hacer milagros lo tiene por ser Dios. Nadie hace las cosas que Jesús hizo, lo decían las gentes. Ningún hombre hace las obras que este hombre hace. El poder de hacer milagros lo tiene por ser Dios, pero usa su naturaleza humana como instrumento unido a su divinidad para poder llegar y tocar a los hombres y curarlos. Es decir, es Dios quien obra, es el Verbo de Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado, pero obra haciendo el bien, usando su sacratísima humanidad, con su palabra, cuando toca, cuando se deja tocar, cuando da órdenes. Pero además Jesús, en estas curaciones, se muestra como el Mesías esperado, porque en el Antiguo Testamento, en muchos de los profetas, de un modo muy abundante en el profeta Isaías, se relacionaban los tiempos mesiánicos justamente con estas curaciones. Por ejemplo, en la primera lectura de este domingo, que va unida a este Evangelio, por decirlo así, el profeta Isaías dice, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, Él mismo viene en persona, resarcirá y os salvará, y se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Y el mismo Jesús, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías? Jesús dice, díganle a San Juan el Bautista lo siguiente, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia. Es decir, se muestra que Él es el Mesías porque se cumplen en Él estas profecías de estas curaciones físicas. Pero estas curaciones físicas en realidad, y esto es una cosa muy importante, son signos del poder que tiene Jesús, pero sobre todo indican el poder que Él tiene de curar espiritualmente. Son signos, son imágenes,
Son verdaderas curaciones, pero al mismo tiempo significan otra cosa. Significan que Jesús tiene poder para curar las almas de sus enfermedades espirituales y sobre todo del pecado e incluso de la mismísima muerte. Por eso en uno de estos textos proféticos, en Isaías capítulo 61, es un texto que Jesús se va a aplicar a sí mismo cuando va a predicar a su pueblo, a Nazaret. Se juntan ambas cosas. El hecho de que cuando llegue el Mesías enviado por Dios va a haber curaciones físicas, pero también va a ser proclamado el año de gracia del Señor, es decir, el año de la liberación de los pecados, el año jubilar. Curaciones físicas, sí, pero también curación espiritual y principalmente curaciones justamente espirituales. Por eso dice en el Evangelio de San Lucas, cuenta el evangelista que Jesús llegó a Nazaret y le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, y me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar de nuevo la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Y Jesús comenzó diciéndoles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy delante de vosotros. Es decir, las curaciones físicas en las cuales se cumplen las profecías del Antiguo Testamento están indicando también la finalidad última de la encarnación y de su venida, que no era curar los cuerpos, que después se enfermarían y morirían nuevamente, porque todos tenemos que morir, sino redimir las almas y darles la vida eterna. Vino para eso Jesús, para expiar nuestros pecados y para darnos su vida divina, haciéndonos partícipes de su mismísima naturaleza en el bautismo y por medio de los sacramentos, para que podamos ser santos y conquistar así la gracia del cielo. Y ese poder divino Jesús lo usa siempre lo ejerce siempre por medio de su sacratísima humanidad. Así como en los milagros usaba su humanidad para curar, etc., como hemos dicho, así también en su misterio pascual usó su sacratísima humanidad como instrumento unido a la divinidad para obrar la redención de todos nosotros. Asumió una naturaleza humana para tener un cuerpo que poder ofrecer en sacrificio, para tener una sangre que poder derramar en sacrificio, como se dice en la carta a los Hebreos: oblaciones y sacrificios no has querido, pero me has preparado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En último lugar, este poder salvífico de Jesús, que se ve en sus milagros, pero que es signo del poder de sanar y redimir las almas y darles la vida eterna, este poder salvífico Jesús lo ha dejado unido a los sacramentos de la Iglesia. La eficacia de la obra redentora de Jesús llega a nosotros por estos medios, por los 7 sacramentos que instituyó Jesucristo y que son también instrumentos de la redención, no ya instrumentos unidos a la persona del Verbo, unidos hipostáticamente, como dicen los teólogos, sino instrumentos separados de la divinidad, pero que contienen justamente la gracia divina. Son signos sensibles que se ven, que se oyen, que se tocan, pero al mismo tiempo eficaces de la gracia de Dios. Y lo que hacen los sacramentos es justamente aplicar la pasión y la resurrección de Jesucristo a quienes lo reciben. Por eso la Iglesia ha tomado de este milagro que cuenta el Evangelio que hemos leído hoy, de la curación del sordo mudo, la Iglesia toma de este milagro para explicar los efectos del bautismo, que es el primero y el más necesario de los sacramentos, porque es justamente el que nos inserta en Jesucristo, borrando de nosotros el pecado original y dándonos la vida divina, haciendo de nosotros templos de la Santísima Trinidad y haciéndonos ser una sola persona con Jesús. Por eso en el rito del bautismo, después de haber bautizado con el agua al bautizando al niño o al adulto que se bautiza, el sacerdote toca los oídos de la persona que se bautiza y toca la boca, la marca con la cruz diciendo: Efatá, efatá, ábrete. Y le dice después: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda pronto escuchar su palabra y profesar tu fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Hay por lo tanto aquí una referencia en que pronto puedas escuchar su palabra y profesar la fe
a tener los oídos abiertos para entender la voluntad de Dios, para aprender las verdades de la fe y para poder testimoniarlas. Tener los oídos que Jesús quería que tuviesen sus oyentes, cuando por ahí en algunas de sus enseñanzas después decía: el que tenga oídos para entender, entienda. Por tanto, en la encarnación redentora Jesús asumió una naturaleza humana para usarla como instrumento unido a su divinidad para poder hacer la obra de la redención, y esto se manifestaba en los milagros de las curaciones físicas. Y esa misma virtud está presente entonces en los sacramentos. ¿Cómo no aprovechar entonces de estas fuentes de la vida divina que nos acompañan durante toda la vida, ya desde el nacimiento, el bautismo, durante el crecimiento con la confirmación, durante la necesidad de la nutrición con la Eucaristía, en las enfermedades espirituales con la confesión, en el momento del matrimonio, en el momento del sacerdocio, que es necesario para que se puedan hacer los demás sacramentos, y en el momento de las enfermedades físicas y de la muerte con la unción de los enfermos. ¡Qué maravilla el orden sacramental dejado por Jesús! Especialmente la Santa Misa. La tenemos a disposición y no aprovechamos este tesoro en el cual el mismísimo Jesús no solo viene para tocar alguna parte de nuestra humanidad enferma, sino que viene para transformarnos totalmente en Él, para hacernos partícipes de su vida divina y herederos del cielo. Con razón las multitudes decían: todo lo ha hecho bien, y todo lo ha hecho bien por nosotros. Pidamos en este día, por intercesión de María Santísima, tener verdadera fe en Jesucristo, médico divino, médico de los cuerpos, pero también sobre todo médico de las almas, y aprovechar la vida divina que Él nos ha dejado sobreabundantemente en los 7 sacramentos de la Iglesia.